Muy buenos días, estamos en un nuevo encuentro de ciudad, esta vez con Santiago Castro Gómez, precandidato a la gobernación del Valle. Nos acompañan nuestros columnistas Benjamín Barney, Nicolás Ríos, Yolanda Varela, Guillermo Ulloa y nuestro moderador Ramiro Varela. Marmolejo, con quien nos dejo a continuación. Bueno, muchas gracias a Santiago por haber aceptado esta invitación a un diálogo de ciudad-región con los columnistas que nos acompañan el día de hoy, que les agradecemos muchísimo. Y para Santiago, pues la hoja de vida todos ustedes la recibieron, la conocen ampliamente, totalmente calificado para la administración pública, para dirigir los destinos del Valle del Cauca, con una gran formación académica, gran experiencia profesional en lo público y en lo privado. Entonces empezamos este diálogo de ciudad con unas palabras introductorias de Santiago Castro. Gracias, Ramiro, y quiero saludar a todos los columnistas que nos están acompañando, porque con todos y cada uno he compartido algunos momentos de mi vida, o hemos tenido relación por proyectos los cuales he impulsado o he estado involucrado. Para mí es muy importante hablar ante Cali Escribe. Cali Escribe es un medio que ha tomado mucha notoriedad en la ciudad, además muy bien informado, con un nivel de redacción muy alto, y la forma como enfoca no solamente la noticia sino el análisis. Entonces, pues les puedo decir, me presento ahora como precandidato, y quiero enfatizar eso porque después uno se mete en problemas si no dice la palabra precandidato, y esperamos el 29 de este mes, pues en los siguientes días, hacer la inscripción ya como candidato. Aquí aspiro a liderar una gran coalición de partidos y movimientos nacionales y regionales que nos acompañen en nuestro deseo de rescatar la política del Valle del Cauca, una política que ha estado cooptada, una política que ha sido detentada por unas castas políticas que lo que parece es que quieren perpetuarse por muchos años en el poder, y nosotros pues somos las víctimas y los testigos de esa situación. Unas políticas que quieren llevar tanto al país y a la ciudad por el abismo, dejarnos en temas como la salud, en temas como las pensiones, en temas como nuestras posibilidades y prospectos laborales en un limbo en el cual Colombia no puede aceptar. Yo sé que tenemos un sistema imperfecto en muchas áreas, pero nosotros no podemos desconocer los logros que ha obtenido este país en los últimos 30 años, y con los cuales pues quieren echarnos para atrás, porque para estas personas, sobre todo para las izquierdas radicales ideologizadas del señor Petro, del señor Jorge Iván Ospina, pues hay que hacer una génesis. Nada sirve, la creación empieza con ellos y es borrón y cuenta nueva, y en ese borrón y cuenta nueva a nosotros nos llevan al desastre absoluto. Pero nosotros no podemos olvidar también que ellos no están haciendo eso solos, lo están haciendo con una serie de aliados que los habilitan y los acompañan y hacen posible que esa agenda avance en el Congreso de la República. Por eso he sido tan crítico de partidos como la U, incluso partidos como el Partido Liberal y el Partido Conservador, del cual he sido parte toda la vida, pero que ya marqué muchas distancias desde el 7 de agosto, cuando días después empezaron los rumores y se confirmó que iban a ser partido de gobierno. Y cuando tuvieron la oportunidad, que solo se tiene una sola vez, de enderezar el camino, lo hicieron como independientes y no a la oposición, que era lo que todos esperábamos. Pero ese remoquete de independientes le ha dado para que partidos como la U, incluso vemos votos conservadores, votos liberales en
pasos claves del tránsito de la reforma a la salud, en la presentación de la ponencia de la reforma pensional, y al Valle del Cauca y al país hay que hacérselo notar. Esas personas de la izquierda radical que nos quieren imponer una agenda que no es natural a nuestra democracia, que no se acomoda a nuestra tradición política y de libertades personales, políticas y económicas que hemos disfrutado, con todas las fallas, nos la están imponiendo con una serie de aliados que hay que castigarlos. Y la manera como nosotros podemos hacer la diferencia no es esperando hasta las elecciones nacionales de diciembre. Todo parece indicar que al gobierno le importan 5 las marchas. Ayer nos las desestimaba, las marchas más multitudinarias que se ha visto en contra de gobierno alguno. No le importa todos los columnistas que le han dicho se está equivocando, no le importan la opinión de expertos, donde incluso el hijo de su ministro de Hacienda participa en un estudio del Banco de la República que dice que se van a perder más de 500.000 de empleos con esa reforma laboral. No le importan las encuestas que ya muestran un acelerado desgaste, pero yo les digo que sí le va a importar y que sí va a entender. Va a entender una derrota contundente este 29 de octubre, donde pierda las plazas de Bogotá, del Valle, de Antioquia, del Atlántico y de Santander, así como las ciudades de Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga. Ese mensaje sí es un mensaje que no puede distraer, que no puede dejar de reconocer, y por eso siento que yo formo parte no solamente de un proyecto vallecaucano, sino de un clamor nacional por un cambio de verdad y no por el cambio en reversa al que nos ha llevado este gobierno, donde nosotros vamos a decirle no más a una política que se ha encostrado en el departamento y que tiene sus tentáculos siendo socios de Petro a nivel nacional y siendo socios de Jorge Iván Ospina a nivel local, como es el caso del grupo de la U y especialmente del sector que lidera Dilian Francisca Toro. Y lamentamos que personas que supuestamente conocen los temas de salud se hayan prestado para semejante retroceso. Nos están tocando lo que más nos importa, nos están tocando lo que va en contra de la vida. Supuestamente en el gobierno de potencia mundial de vida nos quieren quitar lo que no hace posible la vida, que es no tener salud. Entonces, pues hay que, vallecaucanos, es el clamor que yo les hago, busquemos ese cambio de verdad, démosle un golpe contundente a la mesa. Las cosas no pueden continuar, tenemos un sentido de urgencia, no podemos esperar hasta el 2026, lo tenemos que hacer ahora. Estas elecciones se convirtieron en elecciones regionales más importantes de los últimos 30 años y es ahora o nunca. Bueno, con ustedes no hay ningún problema, pero lo repito, de que no se van a alargar con Pablo y con Betty nos alargábamos un poquito. Entonces, 1 minuto preguntas, respuestas de 2 minutos. Rápidas, perfecto. Respuestas de 2 minutos, contrapreguntas inmediatas de 30 segundos y respuesta de 1 minuto. Arquitecto Benjamín Barney. 2 preguntas. La primera, esto fue el Valle Alto del Río Cauca, no el departamento, fue durante buena parte del siglo XX una región de ciudades unidas por ferrocarril, donde las 4 o 5 ciudades no tenían poblaciones tan diferentes. Eso se cambió radicalmente cuando Cali comenzó a crecer mucho. En ese sentido, ¿usted qué piensa si se debería de recobrar esa región de ciudades y que para eso, sería la segunda pregunta, valió la pena pasar la capital del departamento a Uva? Tiene 1 minuto. Sí, creo firmemente en que el Valle debía estar interconectado con tren como lo estuvo hace muchos años, pero la primera piedra para eso es sacar un proyecto que ya entra en fase 2, sobre lo cual se podría ya tener vigencias futuras y adjudicarlo, que es el tren de cercanías.
Sobre el tema de las capitales, yo creo que esos son ejercicios costosos e inútiles que muchos países han buscado y que se han gastado miles de millones de dólares en cambiar sus capitales, pues nosotros no tenemos ni los recursos ni la disposición. Además, Cali seguirá siendo siempre el eje económico, comercial, cultural y de transporte del Valle del Cauca. Ingeniero Nicolás. Yo tenía algunas preocupaciones de carácter técnico, pero en este momento pienso que hay que primero ganar las elecciones. Lo fundamental es ganar las elecciones. Nosotros podemos hablar aquí, yo traía el par del agua, pero aquí tengo otra lista de cosas de inquietudes de la región. Pero en este momento ese no es el problema es ganar las elecciones. Ganadas las elecciones, volvemos a hablar de esto, para mí es fundamental. El plan del agua. 1900, y en este verano vamos a sentir lo que aquí se dice. El ferrocarril, ni hablar. Los ricos andan en tren de 400, 200, 420 kilómetros, 450 kilómetros, y nosotros seguimos andando en camión. Eso no tiene ninguna Los países explicación. ricos. Sí. ¿No? Los países ricos, sí, entendí. Seguimos andando en camión. Entonces, en este momento hay muchos problemas. Cali, aquí traje la lista de lo que presentó la Sociedad de Mejoras Públicas a los alcaldes hace 8 años. Absolutamente nada de esto se ha cumplido. Los problemas siguen todos igualitos. O sea, que en este momento mi preocupación es, después de esto, ganar las elecciones. Si no se ganan las elecciones, volvemos a hacerle canto a los... Nicolás, tú estás entonces diciéndole, Santiago, gane las elecciones. Claro, le estoy diciendo eso, gane las elecciones. Bueno. Es que necesitamos poder, sí, la única manera de que salimos del lío en que está la región, ¿no? Con los gobernantes que tenemos es ganar las elecciones con otra gente. Y otra gente que represente la honestidad, ¿no? Y el deseo de servicio. Nicolás, yo te voy a decir simplemente esto. Yo no estoy en esto para quedar bien y mostrar 200 o 300 mil votos. Yo no estoy en esto para buscar el segundo puesto y quedar de diputado. Yo ya pasé por la asamblea. Si me metí a esto es para ganar. Y hemos hecho las matemáticas, hemos hecho el estudio, o sea, no nos metimos a la loca. Creemos que con un sector de opinión cohesionado como lo podríamos tener para la gobernación, cosa que no han logrado los candidatos a la alcaldía porque están dispersos, si lo mantenemos cohesionado para una gobernación y logramos, porque yo no soy manco, yo he hecho política y yo pues tuve muchos amigos en el partido en el que yo militaba, que lo que he visto es que están dispuestos a jugársela desde la base y con unas acciones que vamos a hacer en varios municipios sobre candidatos a la alcaldía que no está acompañando el poder mayoritario en el Valle, podemos sumarle a esa votación lo poco que le queda faltando, que son unos 80.000 votos para pasar la barrera de 500. Y quien pase esa barrera de 500 es gobernador del Valle. Y lo vamos a lograr. Benjamín tenía una contrapregunta. Sí, me preocupa esa idea de Nicolás de que gane y no importa qué propone. ¿Cómo? No, Pero Yolanda, no, tiene toda la razón. No, tiene toda la razón y yo le voy a decir. Humor. No, pero no, tiene toda la razón y yo creo que lo de Benjamín tiene que tener una respuesta. Sí me parece importante las propuestas, pero yo creo que lo que nos estaban diciendo, que tiene mucho de verdad, es que esta elección va a tener un componente sobre todo emocional. Esta elección se va a decidir alrededor de qué tan cansada, qué tan hastiada está la gente con la situación que está viviendo a nivel nacional, departamental y municipal, y pueden pasar las propuestas a segundo plano. Pero solo para tranquilidad, vamos a tener una muy buena propuesta de avanzada que estamos construyendo con personas que saben. Además, he tenido insumos muy buenos de personas que están aquí en esta mesa de trabajo. Y esas propuestas van a importar, pero más que las propuestas, cuando a mí me digan
y yo vea que los otros están sacando también unas propuestas buenísimas en seguridad, porque eso se le hace a un técnico, yo le voy a decir, vea, más que las propuestas que tienen que estar y que tienen que ser buenas, es quién las va a ejecutar, porque tiene que haber una trayectoria, tiene que haber una credibilidad, y no es lo mismo que venga una persona a proponer una serie de acciones sin ninguna credibilidad, sin ninguna preparación, a que lo venga a hacer alguien que estaba en el sector público, que está en el sector privado, que se ha procurado por estudiar los temas públicos, que ha ido a los mejores centros de educación precisamente para afinar conocimientos en esos temas y que sabe rodearse bien. Porque con todo lo que yo he estudiado hay muchos temas que pasan por encima de mi cabeza. Temas de seguridad, eso ya son unos científicos casi que hablan de incluso involucrar inteligencia artificial y hablan de gestión de servicios y no de compras como lo están enfocando en la gobernación. Muchas cosas que yo no sé, pero como decía Belisario Betancourt, no, yo de eso no sé, pero yo sí sé quién sabe y a esa persona la va a nombrar ministro de Hacienda. Yolanda. Bueno, no, yo tampoco, yo he preparado sí una pregunta muy importante, porque todo el mundo habla de educación. Hace poco escribió el rector de la Universidad Javeriana que sentía vergüenza por la en el rating de competitividad, pues perdimos el año en educación, especialmente en las pruebas saber. Le voy a poner un escenario hipotético. Yo soy gobernadora del Valle del Cauca y usted es un ciudadano ilustrado. Como gobernadora del departamento he pensado que hay una salida a estos problemas de calidad y me he inventado utilizar a Telepacífico 1 hora diaria, por lo menos a comienzo del año, para que con toda la tecnología llegue a los niños unos programas que sirvan de abordaje y de iniciación en el año escolar. ¿Usted me apoyaría como gobernadora que soy, y usted como ciudadano, en esta iniciativa que por primera vez podría hacerse de canal educativo, por lo menos en esa primera etapa? Yo creo que tenemos que utilizar todas las herramientas. Ahora no sé cuál sea la disponibilidad diaria de la parrilla de Telepacífico, y yo quisiera también oír la opinión de expertos sobre cómo vamos a atacar ese déficit que tenemos. A lo que tú aludes es al pilar de educación básica y media en la medición de Colombia Compite, donde es precisamente ahí donde quedamos de puesto 21 entre los 32 departamentos. Nosotros podríamos estar entre los 3 primeros lugares de los departamentos más competitivos si de los 13 pilares, ese pilar no nos haya llevado hasta el puesto 21. Pero cuando uno entra al pilar, ¿qué es lo que más sale ahí? Temas de deserción muy graves en el Valle, temas de infraestructura educativa, pero no necesariamente hablan incluso del colegio en sí. Hablan de que si van a hacer una clase de laboratorio, no están las herramientas para hacer una clase de laboratorio. No hay diversidad en el pensum. Yo le voy a meter otro componente que, así como me gusta tu idea de la televisión, a mí me gusta mucho el tema de educación financiera, porque Colombia en educación financiera, en las pruebas PISA a nivel mundial, no quedó en el último grupo, quedó de último. Y por eso ves que los colombianos no tienen ni idea del valor de dinero en el tiempo y cómo inflación e interés pueden juntarse para dar unos resultados completamente diferentes. Y yo sí creo que educación financiera es básica para que las personas puedan planear su vida. Una mala educación financiera te puede llevar a ser muy infeliz, sobre todo en las edades tardías de tu vida, donde no hiciste la organización de tus finanzas y quedas muy limitado, quedas prácticamente bajo un puente. Entonces, sí hay muchas cosas que hacer, pero hay que empezar a trabajarlas. Lo increíble es que este pilar de educación básica y media, llevamos una década en ese pilar, una década donde ha estado una casta política al frente de la educación del departamento y no hemos visto esos cambios, y creo que tienen que responder, porque ahí es donde le estamos fallando más a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Economista Guillermo, ¿tiene otra pregunta? Sí, no, quería
decirle que Nueva York tiene una experiencia hace muchos años donde todos los inmigrantes que no tenían componentes de inglés ni de lectoescritura entró Plaza Sésamo y a través de Plaza Sésamo los niños empezaron a leer y escribir porque hay grandes falencias en lectura y escritura y especialmente muchas. Cuando tú hablas de talleres y cuando tú hablas de aulas inteligentes, los polivalentes ocupacionales no se adquieren cuando tú estás viejo, se adquieren desde que estás niño. La precisión de un relojero, la sutura de un médico. No hay peor que un ingeniero chambón o un médico chambón. Y entonces la educación tiene muchas falencias. Muchas. Y lamentablemente, aparte del tema educativo, nosotros vamos a tener que ocuparle el tiempo a nuestros jóvenes, el tiempo sobre todo cuando hay doble jornada, que salen muy temprano en la tarde y tienen casi toda la tarde disponible. Yo digo, con todas esas fundaciones que hay en el Valle, en el tema cultural, en el tema lúdico, en el tema deportivo, en el tema de muchas disciplinas del arte y el entretenimiento, buscarles oficio. Eso salía muy barato, siempre con fundaciones certificadas para que les ocupen el tiempo. Nos cuesta menos que contratar profesores públicos para que alarguen esas jornadas, que muchas veces no la pueden hacer porque necesitan la doble jornada. Entonces es un tema que también tenemos que trabajar. Yo me pregunto si es mucho el tema del narcotráfico en el Valle, que absorbe esos pelados y pues los mantiene fuera del colegio, porque el primera influencia en ese indicador es deserción. Santiago, esta niña me quitó la pregunta que yo tenía. No, mentiras. Te voy a hacer una pregunta, pero en la segunda ronda. Yo creo, y te lo digo por experiencia de mi hijo mayor. Mi hijo mayor lleva aproximadamente 15 años trabajando en call centers. Y si hay algo que le hace falta a la región como tal es bilingüismo. Ah, claro. En todo nivel. Me van a quitar mi segundo juego. Y él logró hace 3 años, montar un call center aquí en Cali, de una empresa norteamericana que se llama Task Us. Y estábamos en plena pandemia, recién inició la pandemia y empezaron a trabajar virtualmente. Lo que él, y eso se debe pues a sus raíces caleñas, y lo que él dice y comenta es que los mejores bilingüismos que hay en Colombia en cuanto a dicción, lenguaje, la forma en poco acento, es el caleño, mejor que el paisa, mejor que el bogotano y mejor que el costeño, que el barranquillero. Sin embargo, como no ha habido impulso de parte del Estado, aquí se reunió como en 3 ocasiones con Bolivano Espina, muchas gracias mijo, muchas gracias, pero no hubo ese impulso. Entonces es muy triste que un gran generador de empleo, como son los BPOs que le llaman, los call centers, y que el mundo entero está buscando call centers bilingües. Buena parte de esos tienen origen en la India, no sé por qué. Con un acento fuertísimo. Uy. Pero todos estos grandes inversionistas de los call centers tienen origen en la India. Y han encontrado en Colombia un excelente bilingüismo, y si Cali y el Valle del Cauca podría llegar a tener esa facilidad, hay que apoyar el bilingüismo para seguir con tu idea de la educación. Hay que fortalecerlo a todo nivel, a nivel primaria, a nivel bachillerato, en la escuela pública. Estamos hablando de lo público. Aquí lamentablemente, y hoy lo vemos, todos los muchachos que cursan cualquier especialidad o especialización, tienen que ser bilingües, porque los profesores están dictando clases en inglés, y si no tienen inglés están perdiendo la mitad del tema. Deme la palabra, por favor, para poder enlazar esta ¿sí? Ya no podía. Bueno, volvamos a usted como ciudadano bilingüe y que tiene su experiencia de cómo se ha formado.
yo como gobernadora podría pensar que en 4 años el 10% de los vallecaucanos Se reeditó. sí, se reeditó. con una aplicación en internet y utilizando toda esa tecnología desde el preescolar y toda la educación básica y media, arrancamos con unas nivelaciones, por ejemplo, a esto que yo le estoy diciendo no es novedoso, pero sí lo han aplicado en muchas otras partes, Aventuras de Barney, El Rey León, etc. ¿Qué posibilidad podría hablarse de un convenio con Netflix? Y Netflix está invirtiendo en lo social, porque ya hay unas partes en el Asia donde Netflix les regala aspectos, Monitores. sí, varias de estas. Entonces podría explorarse esta para ir avanzando, pero también tenemos que crearle unos incentivos a los muchachos, porque nada hacemos si el muchacho aprende inglés y se va, ¿sí? Entonces debe tener una contraprestación de poder quedarse. Claro que sí, Yolanda. Y Guillermo, miren, el tema de inglés es una herramienta súper útil. Y al final, pues sí, pues si la gente aprende, hay veces se va, pero después se va y manda remesas, entre otras. Si no se hubiera ido toda esa gente del Valle, no tendríamos ahorita 4.000 millones de dólares que estamos recibiendo en remesas, que están prácticamente manteniendo a flote el departamento y manteniéndolo lleno de divisas. Entre otras, por eso que el dólar no está, por eso hay temas de narcotráfico, que el dólar no está más caro. Pero yo soy un apasionado de los temas de inglés. Además, yo creo que hay unas herramientas ahorita que la tecnología nos brinda, no solamente con Netflix, hay diversas fundaciones que Microsoft, que Amazon están poniendo a disponibilidad para que se puedan dar esas clases. Yo ya no confío en las clases que puedan impartir profesores sindicalizados de aquí de la SUTEP, porque no les veo las competencias. Y definitivamente, pues sí, ahí podemos. El SENA tiene un convenio con profesores de San Andrés. Habría que ver. Yo conozco el inglés sanandresano, es un inglés criol, no es un inglés muy puro, porque ese inglés sanandresano tiene una parte de francés también. Entonces miremos a ver, pero yo creo que sí tenemos que hacerlo. La lástima es que yo no puedo intervenir en lo que los recursos que para educación vengan al Distrito Especial de Cali. O sea, tiene que ser para los demás ni para algunos otros que están certificados, pero sí podemos hacer un trabajo. Me interesa muchísimo y creo que puede ser una gran fuente de desarrollo para el Valle y la capacidad de poner más BPOs. Y solamente para el tema, sí, el inglés caleño, cuando se aprende bien es muy bueno, porque cuando a uno le contestan de un BPO y es una persona de Antioquia, a uno le contestan how are you, what's your problem. Y esta emisión que no salga de las fronteras del Valle. No, Nicolás tenía. Yo le he comentado a mí, pero esa no es mi pregunta. Cuando yo estudié ingeniería, todos los libros estaban en inglés. 90% de los libros estaban en inglés. Yo nunca aprendí a hablar inglés, pero leí inglés de corrido. Cuando llegaron mis hijos, entonces la mamá de ellos que hablaba inglés y francés, porque la educaron en los dos sitios, me dijo, no, un colegio religioso, no, le dije, se van a aprender inglés. Y se fueron para el Colombo Británico y ha sido un éxito. Pero eso no era el problema. El problema es qué quiere oír la gente en la campaña. No es lo que nosotros aquí, como dándonos de científicos, hablemos de cosas científicas, es qué quiere oír la gente para ganar las elecciones. Porque el problema es ganar las elecciones y después sí hablamos de los tecnicismos. Usted está muy influenciado en Isabel Díaz Ayuso, que es ganar. No. Bueno, es un modelo a seguir. Sí, claro. No. Es que si no se. Ella dijo 3 mensajes nomás. La misma. El candidato nos parece el candidato óptimo. A mí personalmente el candidato al Valle del Cauca, pero hay que ganar las elecciones. Porque si no nos quedamos cantando a la bandera. ¿No? Y nosotros que escribimos y totalmente que de acuerdo. Y poco lo llaman a uno para decirle que lo leyeron.
me preocupa mucho, y es mi preocupación de hace años, la gente habla mucho de la gente y no del hábitat de la gente. Que hablar inglés cuando tenía que ser chino, que la salud, realmente todo se cuenta. Y cuando uno habla de problemas urbanos y arquitectónicos, eso vale huevo. Eso me preocupa. Porque nosotros habitamos en ciudades y en regiones. Y eso tiene una influencia muy fuerte sobre el resto. No es que lo otro no importe, Y una consecuencia. sino que están interrelacionados. Entonces, por ejemplo, es increíble, pero ningún candidato a la alcaldía tiene ni pizca idea ni de urbanismo ni de arquitectura. De hecho, la mayor parte de la gente piensa que la arquitectura eso es como ser costurero, eso no importa. Aquí hemos tenido 14 candidatos a la alcaldía. ¿Qué tal? Y su ignorancia por esos temas es total. Además, no conocen ciudades, no viajan, y cuando viajan ven lo que no se debe ver en una ciudad, lo frívolo y no la esencia de la ciudad en tanto artefacto. Entonces, no tiene nada que ver con las preguntas de todos, con lo que hemos hablado acá. Medio minuto dedicado y el resto del tiempo, como unas 2 horas, ya llevamos, a las otras cosas. Eso me preocupa. No, y te tiene por qué preocupar, porque independiente de que estamos hablando del entorno departamental, la gobernación sí acompaña temas de desarrollo de vivienda y temas de ordenamiento urbano cuando, por ejemplo, te voy a dar el ejemplo, en el tema del tren de cercanías, se tuvieron que poner de acuerdo 4 municipios y ver cómo va a ser no solamente el trazado del tren de cercanías, sino cómo se van a desarrollar en las zonas conurbadas, qué va a pasar alrededor de las estaciones, si vamos a tener alrededor de las estaciones un desarrollo como se han hecho en muchas ciudades en estilo Washington, donde se han creado todos unos centros poblacionales. Ahora, yo no soy experto en esos temas, pero tengo a mi esposo que es no solamente el más gomoso que yo he conocido sobre el tema urbano, sino que se ha preocupado por estudiarlo, que sacó la maestría en la Universidad de los Andes, ahorita se va a la Universidad de Oxford precisamente a estudiar esos temas. No me dejaría que yo hiciera ningún proyecto que no tuviera todos esos temas, y mientras estuve en el Ministerio de Vivienda, que es Vivienda, Ciudad y Territorio, y él manejaba toda la parte de ciudad, y los proyectos que hacían lindísimos, porque no se preocupaban solamente por hacer el proyecto de vivienda, sino cómo iba a ser la vivencia de las personas alrededor de ese proyecto, cómo iba a incorporarse con la comunidad, cómo buscaban también que los conjuntos no fueran cerrados, que no fueran esos muros en esos conjuntos, sino que tuvieran los locales en el primer piso abiertos hacia la calle, con espacios verdes, con zonas de esparcimiento y para deporte, pero eran muchos temas que tenían en cuenta y casi que lo he absorbido por osmosis toda esa inquietud por el entorno urbano y por un entorno vivencial en donde la gente pueda sentirse feliz, no solamente viviendo en un ¿Quién sitio. es? Mario Duque. Hay una Arquitecto. cosa, Pero, Iván, una cuando mira, hay algo que lo hemos repetido muchas veces. Si el país, después de ganar las elecciones, porque eso es lo fundamental, si el país no tiene oficinas de planeación autónomas de largo plazo, seguimos de improvisación en improvisación en improvisación. El caso de Cali. El desorden de Cali en este momento es absoluto, porque el municipio no ejerce ningún control sobre las construcciones, la gente hace lo que le da la gana, pone la casa como quiere, y las invasiones por los 4 costados están creciendo. Yo fui secretario de Obras Públicas en el año 51, 52. Ninguno de los problemas que había en ese entonces se ha resuelto. Todos se han quintuplicado.
¿Por qué? Porque improvisamos. Entonces cada alcalde llega y propone, ¿no?, que va a hacer las maravillas, ¿no? Este desalcalde que tenemos propuso hacer, cuando estuve el otro día, 21 megahoras. Hay 11 que no las van a hacer nunca porque son imposibles, pero la gente ya las está pagando. Las terminé de pagar. Las terminó de pagar. Entonces, ese es un problema, la planeación. Todos los que estamos aquí sabemos que sin planeación no se hace nada, pero improvisando cada 4 años nunca saldremos del subdesarrollo. Cada día estaremos más subdesarrollados, porque lo que decías tú, ¿no?, con los niveles educativos que tenemos, ¿no?, con universidades de garaje por todas partes, ¿no?, entonces no vamos a salir de su desarrollo. Pero lo importante es ganar las elecciones. Benjamín, iba a contar Corta una pregunta. pregunta. El tren de cercanías es una equivocación. Juan, cara preocupada. No, cara de desacuerdo. Cara de desacuerdo, porque yo no tengo esa visión. Es que no debe ser un tren de cercanías, sino un tren regional, que es distinto. Ahora, el tren de cercanías puede ser parte inicial del tren regional, pero si no se concibe desde el principio, que tiene que tener prolongaciones al norte y para el sur, ahí es donde sale el error. Si simplemente se concentra en el área metropolitana, está error. Aquí confundimos el área metropolitana con el internal de la ciudad y con la ciudad de regiones. Cuando el Valle Alto del Río Cauca, que entre otras cosas, gracias a mi insistencia, la gente diferenció el departamento de la región, porque antes la gente hablaba del Valle del Cauca, significando el valle geográfico. Es muy importante, en ese momento no había ninguna otra región de ciudades en toda América como la que existía aquí en el Valle. Entonces la pregunta sí es si vale la pena recobrar eso. Hay la dificultad de que Cali ya es muy grande y que no dejaría de ser un eje, pero compensaría mucho y sería un gran beneficio para Cali que dejara de crecer tanto y tan rápidamente, porque las otras ciudades comienzan también a desarrollarse. Santiago. Entonces y además el valle geográfico echen para abajo y no hay un sitio así entre dos cordilleras tan cerca al mar, etcétera, con esas condiciones. Sería como el punto fundamental para dejar de hablar de la gente y comenzar a hablar de la geografía. No, y totalmente de acuerdo con Benjamín, parece que no estamos tan de desacuerdo entonces, porque yo creo en una ciudad, sobre todo en un Valle del Cauca, en la parte plana, donde están la mayoría de ciudades, que no esté conectado por un tren es un despropósito. Lo más increíble es que la que fue una de mis mentoras, doña Livia Arango de Sinisterra, que cuando yo la conocí pequeño en kinder, ella era una persona mayor, ya falleció, pero me contaba, y ella fue una de las primeras mujeres profesionales allá en Caldas, ya se vino a vivir adoptada a Bayuna. Ella estudiaba en la Universidad del Cauca, en Santiago. Fuimos compañeros con el profesor Gorgojo. Ah, pues imagínense. Me dijo, yo me iba en tren desde Manizales hasta Popayán. Y hoy día, eso para nosotros es imposible. O sea, es increíble el retroceso que hemos tenido. Pero el tren de cercanía, lo que pasa es que el tren de cercanías es la primera apuesta. Y es algo para complementar también todo el sistema de transporte masivo del mío, que entre otras, si sobrevive a la alcaldía actual, démonos por bien servidos, porque este señor, Jorge Iván Ospina, ha hecho todo lo posible para acabar con el mío. Y ya ni siquiera se preocupa por ocultar sus intenciones, ya las pone por escrito en una resolución donde dice que el mío ya no es el eje de transporte masivo para la ciudad. Entonces, pues esperamos tener tren, pero primero vamos por partes. Pero inicialmente lo hizo. Los ricos de Europa andan en trenes de 400 kilómetros. Todos los ricos, todo el mundo. Bueno, tiene Por eso los pobres, le damos la palabra los países ricos de Europa. Le damos la palabra a la economía.
economista Guillermo. Orden en la sala, que No, esto está tan agradable el conversatorio que se Guillermo. A ver, Santiago, te entro en el tema que manejé yo en la administración de Hernán Villegas, que es la licorera del Valle. Es muy triste y lamentable que de 15 millones de botellas que vendíamos hace 23 años, tocó fondo hace 7 años en 2,5 millones de botellas. Con eso no pagas tú ni un tinto, así literalmente. En los últimos 6, 8 años se ha hecho una buena labor, indudablemente, y en parte por la continuidad. El gerente lleva los últimos 2 años de Dilian y los 4 de Claraluz, y eso hace de que las empresas del Estado, tú y yo lo sabemos, cuando hay continuidad funcionan. Cuando hay cambios permanentemente, como está sucediendo en el gobierno Petro, no va a pasar absolutamente nada. La internacionalización del aguardiente, es triste ver cómo la industria de licores de Caldas, con su ron, está exportando el 50% de la producción. Así es. Y aquí se acabaron los planes de proyectarla como una gran industria para exportar. E inclusive en los 42 municipios del Valle, donde era muy fuerte su presencia, se la entregaron a Vía de Caldas. Hay que recuperar la industria de licores del Valle. Más que una pregunta es, hay que recuperarla. Sí, para bien del departamento, porque algo le genera de... No, yo estoy totalmente de acuerdo. Y yo no creo tampoco que uno se va a contentar con personas simplemente que estabilizaron la situación y entonces empezaron pues a que no siguieran las ventas hacia abajo. Pero además quisiera saber cómo es ese manejo, que no me queda claro, de la publicidad de Industria de Licores del Valle, donde uno ve todos los años en unas vallas Industria de Licores del Valle y 3 meses antes ve esas mismas vallas, las ve con todos los candidatos de la alcaldía. Entonces yo quiero saber por cuánto tiempo se adquirieron esas vallas y quién entonces pagó esos 3 meses de los candidatos a la alcaldía o a las asambleas o a la cámara. Yo creo que hay que en eso, ese tema de que no podemos seguir diciendo no, roba pero hace obras, y no estoy con esto haciendo ninguna acusación, es algo simplemente que me preocupa y que se investigará a fondo, porque sí hay que recuperar ese dinamismo que tuvo la industria licorera del Valle. Y además es increíble, o sea, nosotros tenemos simplemente por costos, o sea, todas las otras industrias licoreras tienen que llevar las melazas de acá. Nosotros las tenemos aquí, debemos de entrada tenemos una ventaja comparativa. Por eso no entiendo por qué no somos líderes. Se abrió la destilería y la destilería es privada hoy en día. Y ellos le están vendiendo lo que en ese entonces le vendíamos a la industria de licores, a la FLA, a la fábrica de licores de Antioquia. Todo el alcohol de la FLA sale de la destilería renovada de la industria de licores del Valle. Ahí se perdió eso, porque Angelino en su momento dijo, no, eso hay que acabar, como todo el génesis que dices tú. Sí. Lo de atrás no sirve. Con la venta de las acciones del puerto. Una contrapregunta de Benjamín. ¿Esa Petusa ya desapareció? Sofía Arboleda venía todos los días, adolescente, 8, 9, 10 años, de Palmira al conservatorio a tomar clases de piano y se volvía en el Alto Ferro a Palmira, todos los días. Bueno, yo quiero insistir. Hablando de licores, no nos han ofrecido una aperitivo. Ya viene. Es que a mí no perdona el pan de oro. Hablando de, yo sí quiero reiterar el aporte de Benjamín en cuanto al tren regional como un modelo de propuesta macro, más allá que lo del tren de cercanías. Se hace por etapas. Nosotros somos los únicos que hemos estudiado los 30 años del transporte masivo de Cali del Valle del Cauca, lo imponente de la ley de metro en 1995. Y entonces, y estuvimos en la sanción de esa ley cuando Samper propuso el tren ligero en el Ferrocarril Nacional contigo en 1997. Bueno, entonces,
hemos revisado el proyecto del tren de cercanías para muchos estudiosos del tema, muy calificados, y nosotros el estudio de prefactibilidad no se hizo bien y la fase 2 tampoco se ha hecho bien. Pero no la han entregado. No, claro, porque pero es que es parte de la 1 que yo te la tengo evaluada y analizada y te la voy a aportar, y está mal. Lo que está mal concebido, todo el tema, el punto de partida es, mientras tú no soluciones la complejidad del mío en Cali, no hay ninguna posibilidad de darle factibilidad económica y técnica. No estamos de acuerdo. Y técnica Sin mío, al tren de no hay cercanías. tren de cercanías. Y lo del mío, lo del mío, lo primero que hay que hacer es una evaluación técnica, económica, financiera y social, que nunca se ha hecho. Solamente se hizo una prefactibilidad del 2002 por la banca de inversión Corfigay Anchovers para planeación nacional, que se la regaló la alcaldía de Cali. Entonces, y que con eso nació el mío. Entonces, ese es un aporte de cambiar completamente el concepto, porque Alejandro Eder está totalmente equivocado. Él dice que deja adjudicado, está grabado aquí, el tren de cercanías, lo que es una imposibilidad técnica y jurídica. Lo que una visión de tren de cercanías, buenísimo lo que se ha hecho, pero hay que hacerlo. Él se consiguió una platica, luego la embajada de Francia puso otra platica, luego un consultor inglés puso otra platica, y los congresistas pusieron otra platica, y entonces eso lo macro es el tren regional, y bienvenido un tren de cercanías que tenga lo que no tenga lo mismo que adoleció el mío, la equivocada estructuración técnica. Nunca se ha presentado el tren de cercanías públicamente a los caleños, a los vallecaucanos. Se ha firmado 5 veces en el despacho de la gobernadora con el equipo de Propacífico y demás. Entonces, esto era como un aporte, y comenzamos la última ronda con Benjamín. Y el informe de Massitrans de hace como 20 años sobre el tren. ¿Quién no tiene ese informe? No, está en Metro Cali. ¿Está en el informe de Massitrans? Claro. ¿Sí? Ya digo. Que es el problema de pensar las cosas por separado. Hay que pensar en un sistema integrado de transporte regional que incluye carretillas, motos, buses, articulados, bioarticulados, tren rápido y listo. Sistemas integrados. Con un mismo tiquete, ¿no? Que no pasa de uno a otro sin ningún problema. El mío aquí estuvo mal desde el principio. Y esos errores los estamos pagando todavía. En lugar de ir integrando el resto del transporte informal, irlo formalizando, los rechazaron. Y ahora, otra vez, incorporarlo. Es absurdo. Nicolás. Mire, excusan la recuperación. Si no tenemos oficinas de planeación de largo plazo, seguimos en estas discusiones improvisando. Sin planeación no hay futuro. No hay futuro porque planes de gobierno de 4 años, que son de 3 años y medio, terminan en nada. Que hay un reguero de obras mal estudiadas, mal proyectadas a todo lo largo y ancho de Colombia. Pero lo fundamental, nada. Yolanda. No, yo quiero solamente sembrarle una inquietud. Pero como gobernadora o como ciudadana. No, como ciudadana. Sí, claro. Que aclaren. Tiene sentido el humor, Benjamín. Sí, Uno sabe El humor para todo. Este sí sabe de dónde viene el Caldas. Pues claro, pues, sí, los parientes de Benjamín son, pero casi que mi familia. No, mi inquietud es la siguiente, de sembrarte esta inquietud. El Valle del Cauca pues está sumido también en la pobreza, entonces pensando
voy a decir algo que no es como muy técnico, pero sí por historia. Yo sé que en Pinella se comenzó toda la infraestructura de puentes, etcétera, en el país. Y también sé que él fue compañero de un famoso ingeniero de Tennessee, que es el doctor Lilienthal, y que fue orientador también de las corporaciones autónomas del Valle del Cauca. Yo quiero sembrar. No sirven para nada. Porque les cambió la ley. La ley cambió su objeto inicial. Absolutamente fuera de los signos infantiles, fue todo verde, no sirve para nada. No, está hablando de la CBC y tiene razón. Sí, tiene razón porque la ley también cambió. Pero quiero dejar en la siguiente inquietud. ¿Qué posibilidad hay también que un nuevo gobernador pudiera, no sé, con apoyo del gobierno, poder hacer un puerto seco como lo tiene Tennessee? Tennessee, a 2 horas de Tennessee está un puerto seco donde llegan los aviones y donde hay condominios exclusivos de personas extranjeras y de personas que se le están aportando el desarrollo de la región. Y bodegas industriales. Sí, Pero estás hablando de un puerto seco. del puerto seco del aeropuerto de Memphis. Sí. Donde está, donde está DHL o la competidora de DHL. No, está Dell. No, Están muchos. DHL también está. DHL, sí, Hay DHL. muchos, sí. En FedEx, FedEx está en Tennessee, otro en país. Nashville. Sí, claro. Nashville. En Boga hay uno. Pero se quedó seco. La Claro. bodega más grande para Buenaventura. Sí. No, Y es puerto seco. Pero es que un puerto seco que no se reactive. No, pero es un que puerto no se- seco, siguiendo los- Más de transshipment. planificado, Que se estructure. que se estructure con la cercanía al aeropuerto, con el tren de cercanías a Buenaventura, con la vecindad al centro y norte. Ah, bueno. Su pregunta, doctor. Pensé que me estabas No. felicitando. No, es que estoy de acuerdo. Lo mío ya fue Estoy de inquietud acuerdo. nomás. Santiago. Ajá. Al valle lo emascularon. ¿Tiene pregunta? Cuando No. crearon una cosa también inútil que hay en Colombia que se llama el Ministerio del Medio Ambiente. Sirven más las mangas de los chalecos que el Ministerio del Medio Ambiente. A ver, Al valle lo emascularon. Y su hija Landa. Que cambiaron la Agencia para el Desarrollo Integral, que eran los que producían estos documentos, por esas cosas de los cuentos infantiles verdes que recogieron una basurita, ¿no? Que sembraron una matica. Entonces nos emascularon. Parte del desarrollo por Roldanillo, la Unión Toro, que es hoy un emporio porque lo hizo la antigua Agencia para el Desarrollo Integral. Cuando crearon el Ministerio del Medio Ambiente nos emascularon. Y seguimos Emasculados. Mi última pregunta tiene que ver con el mayor problema del Valle del Cauca, que es pobreza, miseria, violencia. Como lo decía Yolanda ahora, 1,5 millones de jóvenes que nos dimos cuenta del problema en el estallido social, pero que nosotros vivimos informando permanentemente sobre eso, de los cuales más de 1 millón de jóvenes con pésima educación no tienen posibilidad de empleo, a veces la mayoría sin acceso al subempleo. Entonces, un problema territorial gigante en el Valle del Cauca que no hemos utilizado, el piedemonte como sí tenemos totalmente tecnificado y modernizada las 300.000 hectáreas de la zona plana. Indudablemente son temas que requieren que un gobernador asuma el espíritu del constituyente del 91, que es una especie como de presidente de una región, presidente regional, para asumir esa función, y no un alcalde, como se han dedicado las últimas gobernaciones, un alcalde más que se dedique a hacer las obras en el andenes en el Águila, cositas pequeñas en Jumbo, en toda parte del Valle del Cauca. ¿Cómo verías tú todo esto? Bueno, lo primero es que hay que decir que los poderes de las gobernaciones en Colombia palidecen frente a los poderes y la clase de presupuestos que tiene una autonomía española. Es que no son ni siquiera comparables. Allá un alcalde de Madrid le hace caso al presidente de la Comunidad de Madrid. Un alcalde de Girona ni se le ocurre ir en contra del que está al frente de la Generalitat de Cataluña.
Son dos estadios completamente diferentes. Yo era diputado cuando salió ese ordenamiento constitucional. Carlos Holguín nos dijo, o tomando tu palabra, enmascularon las gobernaciones, las dejaron de simples tramitadores. Y ahorita con la certificación de los municipios, peor. O sea, ya Cali no tiene nada que coordinar ni nada que discutir necesariamente con una gobernación. Lo quiere hacer si tiene un gobernador amigo que le quiera ayudar, pero para su día a día no lo tiene que hacer, y eso es una grave consecuencia del ordenamiento constitucional nuevo. Dicho eso, de todas maneras las gobernaciones sí tienen unos recursos, no tan cuantiosos, inclusive maneja más recursos Cali que la gobernación del Valle, maneja más recursos Medellín que la gobernación de Antioquia, ni hablar pues del caso del Atlántico frente a Barranquilla. Pero sí hay cosas que podemos hacer. O sea, de todas maneras entran los recursos cuantiosos por registro, por rodamiento, por diferentes tipos de ingresos que hay que utilizar bien, pero que no se puede utilizar bien haciendo unos programas que no sirven absolutamente para nada o que tienen un contexto completamente politiquero, como los programas de emprendimiento, innovación, que son solamente con listas cerradas que arman los gobernantes de turno. Sí hay muchas cosas que se pueden hacer, pero voy a ir de nuevo a lo que siempre fue tu grito de guerra desde que empezamos. Primero hay que ganar, y vamos a tener que ganar con un discurso que le llegue a la gente. Yo voy a ser lo suficientemente responsable para tener un plan de gobierno, pero sé también que esta elección conlleva una alta dosis de emoción, donde probablemente lo programático en algunos escenarios tenga que pasar a un segundo plano, no porque se van a decir cosas populistas, pero sí voy a hablar de temas como transparencia, seguridad y libertad. Entre otras, porque libertad se tiene que convertir en el grito de todas las personas que no queremos que nos ideologicen, que conviertan nuestras aspiraciones y traten de encapsularnos a todos los que por alguna otra cosa son minoría o somos minoría por temas de raza, género, orientación sexual, lo que sea, y nos tratan de encapsular los elementos de la izquierda como si fueran unos clamores netamente de la izquierda. Yo me muero de la pena. El primer ministro importante la sacó el Partido Conservador en Inglaterra. ¿Cuál es la mandataria más longeva en el poder en Europa en los últimos 30 años? Angela Merkel. La sacó el Partido Cristiano Demócrata alemán. Entonces yo sí creo que ¿quién fue el que promulgó los derechos igualitarios de las parejas del mismo sexo? David Cameron en Inglaterra. Entonces, cuando a mí me hablan ese lenguaje colectivizador, y entonces tratan de que porque los que tenemos alguna condición tenemos que identificarnos ideológicamente, rechazo eso, rechazo esas ideologías que tratan antes de dividirnos y que buscan minimizar incluso a la mujer, diciéndole que es que para surgir adelante tiene que tener una lista cremallera o un sistema de cuotas estricto. O sea, no, yo creo que tenemos que ver a las personas por sus talentos, y sobre todo tenemos que hablar ante todo de un tema de transparente que debe ser requisito sine qua non. Quien no pase ese filtro ni siquiera debería estar. Aquí no deberíamos tener bandidos o personas que los vallecucanos reconozcan como personas que se han enriquecido en el poder, que se han vuelto terratenientes aquí o en el Meta de una manera que nadie entiende, o que le están proponiendo al Valle las recetas que ya nos están dando tanto a nivel nacional como en la alcaldía, que ya sabemos para dónde nos llevan, que es para el caos, para el desgobierno y para enfrentarnos casi que una guerra civil con divisiones creadas, falsas, como los discursos de Petro, de Francia Márquez y de muchos de la izquierda en el Valle y en la ciudad de Cali. Francia Márquez. Benjamín iba a hacer una contrapregunta. ¿Qué? No, que si Francia Márquez sí, Una no reconoce el aseveración. primer discurso. Que creo que el principal problema que afrontamos en Cali, en el departamento de Colombia, en el mundo, es la ignorancia. Ya. Bueno, 30 segundos, un mensaje final a los vallecaucanos.
Santiago. No los impresioné. Miren, La última, vallecaucanos, la última preocupación. Ustedes- que tengo, lo suyo, necesitamos que Profamilia haga campañas para detener la explosión demográfica, si no, nos lleva el diablo. Emasculación. masculación. Esa palabra me... Miren, yo le diría, vallecaucanos, estamos ante las elecciones locales más importantes de nuestra vida. De acuerdo. Aquí nosotros podemos empezar a definir el futuro nacional, además de elegir a las personas que merecen gobernarnos en nuestras alcaldías, en nuestras gobernaciones, en los cuerpos colegiados de asambleas y consejos municipales. Primero, debemos exigir que pasen el filtro de la transparencia, de la honestidad en sus carreras y sus trayectorias. Y segundo, que pasen el filtro de la capacidad. Son personas que tienen el conocimiento, que tienen las herramientas y que lo hayan demostrado. Porque es que aquí las personas, sobre todo en campaña, les queda muy fácil y muy barato hablar. Lo que no se puede construir es una hoja de vida, es una trayectoria de resultados, y eso es lo que yo desde mi espacio como precandidato a la gobernación del Valle, le estoy proponiendo a los vallecaucanos. Y la urgencia que tenemos es que si dejamos pasar esta oportunidad, de pronto en el 2026 es muy tarde y ya nos van a seguir por el continuismo por el que llevaron a países como Venezuela, como Nicaragua y anteriormente Cuba, que las llevaron de la mayor riqueza a la mayor pobreza. Así que es ahora o nunca. Muchas gracias, doctor Santiago Castro. Listo.